anatomopatólogo. Creo que algunos de ustedes los vi en la sesión de práctica del jueves último. Bueno, conmigo van a llevar algunas teorías y en algunas oportunidades tendremos prácticas, ¿ya? Bueno, el día de hoy tocamos el tema de inflamación aguda y crónica de acuerdo al sílabus. La semana anterior hicieron lo que correspondía a lesión celular, ¿no? Y mecanismos adaptativos, creo. Entonces, continuando el temario que corresponde a la primera unidad, ¿no? Y la preparación para su examen parcial, es que vamos a tener esta sesión de clase, ¿ya? Yo les recomendaría que presten atención a lo que se vaya a decir en la clase. La clase va a ser subida a su aula virtual, así que ténganlo por seguro, van a tener ustedes las diapositivas y bastante de estas diapositivas están basadas en buena parte de sus libros de texto que el sílabus consigna, así que por ahí un poquito no hay tanta necesidad de apuntar, sino más que todo escuchar para poder entender eso que estamos leyendo en casa, ¿ya? A ver, comenzamos. De acuerdo al día de hoy vamos a tocar el tema de inflamación aguda y crónica y hemos estructurado en dos partes principales, ¿no? Unas generalidades para adentrarnos en el tema, lo correspondiente a inflamación aguda, lo propio con inflamación crónica y bueno, un corolario final sobre los aspectos en cómo esta inflamación puede alterar la homeostasis, ¿no? ¿Alguien sabe qué es inflamación? A ver, pueden participar, siéntanse libres de conversar. La idea acá es que dialoguemos ambas partes, no solamente ustedes estén sentados tratando de captar al máximo, ¿no? Sino también dar su opinión, participar. ¿Cuál es su nombre? Vitia, ¿qué tal? ¿Tienes idea más o menos de qué es inflamación? Yo creo que sería una actuación del sistema inmunitario para así poder defendernos, para que puedan llegar todas las células a proteger a lo que sería una injuria o a la noxa que esté atacando el cuerpo. Muy bien, Vidia. Vidia nos hace mención que es un proceso del sistema de defensa, ¿no? Que va a responder ante una agresión, ante una noxa, dice ella. Muy bien, es una muy buena idea. Como nosotros vemos en esa imagen, inflamación es un fenómeno que va a ocurrir dentro de nuestra economía humana y que nos va a poner en alerta sobre alguna acción que esté ocurriendo en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Vemos ahí imágenes en donde, ¿no?, se trata de resaltar algún tipo de dolencia, ¿no?, osteomuscular, ¿no?, y que complica, que provoca cierto enrojecimiento, que manifiesta algún tipo de hinchazón o dolor. Entonces, la inflamación es eso, en buena cuenta, parte de lo que nos ha comentado la compañera, es una respuesta protectora, ¿ya?, para eliminar, ¿qué cosa? La causa de la lesión celular. O sea, ya habíamos visto la semana pasada qué era lesión celular y cómo esta lesión celular generaba en el organismo distintos mecanismos para, digamos, adecuarse a esas circunstancias, ¿no? Entonces, la inflamación va a ser la respuesta del huésped para proteger la integridad de cada una de las células, de los tejidos que conforman el organismo, ¿no? ¿Tratando de qué? Eliminar la causa de la lesión celular. Y obviamente, si eliminamos esa causa, estaremos también eliminando los efectos. Asimismo, la misma inflamación puede causar, ¿qué cosa? Lesiones en los órganos, ¿no? Nosotros ya vamos a ver cómo es que el mismo proceso inflamatorio, a la vez que intenta limitar la acción de estos agentes externos, también puede dañar, ¿no?, los distintos componentes del organismo. Me interesa fundamentalmente que de inflamación se aprendan estos dos preceptos. Este es uno de ellos, pero me interesa que se los aprendan porque si ustedes los aprenden, básicamente la lección ya está dada. Lo que quedaría sería
entender detalles de los procesos. Pero básicamente en estos dos enunciados se resume toda la clase. Así que prestemos atención. La inflamación va a ser ¿qué? Una reacción tisular compleja que consiste ¿qué? Básicamente en respuesta tanto de vasos y de leucocitos o células de defensa, ¿no? Y nuestro segundo precepto, que estas reacciones vasculares y celulares de la inflamación se van a activar mediante factores que van a estar presentes ¿dónde? En, digamos, el contenido soluble, el medio externo, ¿no? ¿A partir de qué? De proteínas plasmáticas, y se va a activar o va a producirse en respuesta a ese estímulo. Entonces, en esos dos preceptos fundamentamos el proceso de inflamación. Ahora bien, nos quedaría la idea de, ok, la inflamación es una respuesta, ¿no?, de nuestro organismo para limitar un daño. ¿Esto será bueno o será malo? ¿Cuál es tu nombre? Mauricio, ¿tú qué piensas? Que sea bueno. Es bueno. ¿Por qué crees que es bueno? A ver. ¿Y de alguna forma tú crees que la inflamación también es mala? En absoluto. Acá Fabricio nos comenta que la inflamación es muy buena. O sea, él está de acuerdo que hay inflamación. ¿Alguno de los presentes tiene una opinión distinta? ¿Cree que la inflamación puede ser también mala? A ver. Efectivamente, Ruth tiene razón. Al inicio nos pone en alerta, moviliza todas nuestras defensas, ¿no? Y podemos hacerle frente a ese daño. Pero si esto se cronifica, entonces habrá una repercusión, ¿no? Entonces tenemos que la inflamación, por un lado, es útil porque localiza, neutraliza, destruye el agente patógeno, sea cual sea, y además inicia el proceso de reparación. Si bien es cierto, nosotros dentro del temario del curso hemos estructurado primero llevar el proceso de lesión celular, el proceso de mecanismos adaptativos, lo que es necrosis, lo que es apoptosis, y después seguimos con lo que es inflamación, cicatrización. Todos esos fenómenos se dan en un solo momento. Para efectos del aprendizaje es que nosotros los separamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que muchos de esos fenómenos están interrelacionados y se dan en un mismo momento. Entonces, es la inflamación quien inicia también la reparación. Eso lo veremos en la siguiente clase. Pero a su vez también es perjudicial. Genera reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de alergia a un fármaco o a un alimento, ¿no? La inflamación puede conducir a un estado, ¿no?, de peligro inminente, ¿no? Incluso puede ser fatal. Por ejemplo, imagínense una persona que pueda ser alérgica al consumo de crustáceos, no lo sabe, y va a una cevichería con todos los amigos, se pide una langosta, ¿no? Y minutos después está manifestando síntomas de ¿qué? ¿Alguien sabe? Anafilaxia, muy bien, que es un grado sumo de alergia, ¿no? Entonces, es esa inflamación, es esa movilización de factores, de células, que potencialmente puede dañarlo y lo convierte en perjudicial, ¿no? Otra manera de poder enfocarlo es, como bien dijo Ruth, las enfermedades crónicas, ¿no? Tenemos, digamos, una enfermedad crónica granulomatosa, la tuberculosis, va a ir generando constante agresión en el tejido pulmonar, va a alterar la fisiología respiratoria y potencialmente puede conducir a la muerte, ¿no? Entonces, debemos entender esa dualidad que tiene la inflamación, ¿no? Es útil, pero a la vez es perjudicial. Un poquito de historia para tener, digamos, un panorama de lo que era la inflamación.
y cómo se concebía la inflamación. Los más antiguos escritos en medicina, valga referirse tanto en diagnóstico, propedéutica, terapéutica, datan pues de los tiempos de los sumerios, de los egipcios, ¿no? Entonces uno de ellos, el papiro de Ebers, de más de 3000 años, ya, digamos, muestra algunos datos sobre los procesos inflamatorios, ¿no? No fue sino hasta el año 1 de nuestra era en que Celso, ¿no?, describe magistralmente los 4 signos cardinales que hasta la fecha perduran, ¿no? Y que son los que ustedes cuando estén en semiología, o sea, cuando pasen todos estos cursos de aulas, van a tener que empezar a poner en práctica cuando se refieran a una inflamación. Por ejemplo, pensemos en un caso de una hepatitis, ¿no? Una hepatitis, viene alguien a la consulta con dolor en hipocondrio derecho, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer el arte de la semiología, van a tratar de palpar signos, ¿no?, evidentes, y le va a referir síntomas a su paciente, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes, para que digan que hay un proceso inflamatorio, deben buscar estos 4 signos, ¿no? Dolor, tumor, calor y rubor. Por eso en la primera imagen, generalmente los procesos inflamatorios se le grafican como zonas con enrojecimiento, ¿no?, el rubor. Años después, bastantes años después, ya se hablaba un poco, digamos, en el siglo XVI, ¿no?, lo que era la inflamación como una respuesta del anfitrión, pero no hubo mucho eco. Hasta que en el siglo XIX el padre de la patología, Rudolf Virchow, describió la 5ª característica de los procesos inflamatorios, que es la pérdida de función, ¿ya? Entonces, puede ser pregunta de examen: ¿cuáles son los signos cardinales, no clásicos de la inflamación? ¿Y cuál es el 5º signo, no? ¿Qué características en general tiene la inflamación? Porque aún solamente estamos hablando en aspectos generales, no estamos entrando en características de cada uno de estos tipos de inflamación. Bueno, que va a haber una respuesta propia del tejido, que va a provocar en el tejido una reacción vascular, porque habíamos dicho que fundamentalmente era un fenómeno que implicaba vasos y leucocitos. Entonces, va a haber una reacción del tejido vascular, va a haber un exudado, ¿no? Si hay alteraciones de la vascularización, habrá salida de líquido intravascular y va a provocar un exudado, ¿no? A su vez, como va a haber una gran movilización de factores, ¿no?, va a haber también una reacción en cadena, ¿no? Eso es lo que puede hacer que una reacción inflamatoria se cronifique. También va a presentar la eliminación de un agente causal, ¿no? Y a su vez, y en determinadas enfermedades podrá haber modificación, alteración, o se evitará las consecuencias que este agente causal pueda producir. Bueno, dicho de estos aspectos generales, vamos a ver primero lo que corresponde a inflamación aguda. Como les digo, la idea es así como están ahorita todos concentrados, prestando atención. Las diapositivas están, lo que yo necesito es esa interrelación, que estén despiertos, que capten la idea, para que cuando se vuelquen a ustedes a los libros, sepan qué buscar y sepan qué leer. En general, vamos a denominar inflamación aguda a la respuesta rápida del anfitrión para hacer llegar, ¿qué cosa? Leucocitos, proteínas plasmáticas, anticuerpos, ¿a dónde? Al foco donde hay una lesión tisular. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un proceso que involucra vasos, involucra leucocitos. Pero acá le añadimos una respuesta rápida. Por eso es que es agudo. ¿Ven? No es nada difícil. O sea, yendo poco a poco vamos a poder entender claramente. ¿Qué características va a presentar pues esta inflamación aguda? Va a presentar primero, en general, alteración del calibre vascular, ¿no? Va a haber también cambios en la microcirculación. Y por último, va a provocar que los leucocitos que se encuentran en los vasos migren de estos hacia los tejidos, ¿no? Entonces, eso, en resumidas cuentas, son todos los procesos que subyacen a la inflamación aguda.
A ver, acá tenemos un cuadrito, un dibujito, un esquema, en donde vemos daño a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces, el daño a nivel de los tejidos va a provocar que haya cambios a nivel de la vasculatura. A su vez, como va a haber una lesión, va a haber daño en las células que componen ese tejido. Y la presencia de este agente externo, en este caso, para este ejemplo, pues las bacterias, ¿no? O cualquier otro microorganismo, ¿no? Va a generar que el macrófago, que es una célula muy importante en la inflamación y que está presente en muchos tejidos, ¿no? Se active, ¿no? Lo pueden activar el mismo hecho de tener células dañadas, como también lipoproteínas, ¿no? Externas, ¿no? Como son de las bacterias, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer que el macrófago que produzca liberación de citoquinas y de factores quimiotácticos, ¿no? A su vez, la presencia de por sí de estos agentes externos va a activar al complemento. Entonces, y por otro lado, los cambios vasculares que van a producir vasodilatación, incremento en la permeabilidad vascular, esto es, los vasos van a dejar espacios por donde tanto el contenido como las células van a trasvasarse hacia los tejidos, ¿no? A su vez, que también la activación de factores de coagulación, todos estos factores van a desencadenar ¿qué? Una estimulación en estas células inflamatorias, y de esta forma el ciclo se retroalimenta. Entonces vamos a ver que los vasos, ¿cómo van a responder? Provocando edema en los tejidos, salida de líquido, salida de las células, por los mecanismos de quimiotaxis, ¿no? Y estos, a su vez, al encontrarse en los tejidos dañados, van a hacer frente a este agente externo, a este patógeno, ¿no? Digamos que en este esquema podemos tener una visión general del proceso de inflamación aguda. Entonces, en ese proceso de inflamación aguda, vamos a notar que tenemos dos momentos muy importantes: el aumento de la permeabilidad vascular y la migración celular. En el primer momento van a suceder algunos fenómenos, ¿no? En un orden, digamos, relativo, que van a permitir conseguir este efecto, aumentar la permeabilidad vascular. ¿Y cómo se va a conseguir? Primero va a haber una vasoconstricción transitoria. Los vasos, ante un evento agudo, van a buscar primero cerrarse, pero eso es bien momentáneo. Después producen una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad de los vasos, se va a perder el flujo, ¿no? El flujo axial que tienen los vasos. Como este líquido va a salir hacia los tejidos, se va a provocar un éstasis, que nosotros lo vamos a evidenciar como ¿qué? Como un eritema. ¿Y por qué eritema, doctor? ¿Qué cosa compone la sangre? Glóbulos rojos. Entonces, al haber una gran cantidad de glóbulos rojos en los tejidos, se van a evidenciar como un eritema. A su vez, también la salida de proteínas o de otras sustancias provocarán, pues, en algunas situaciones, ¿no?, exudados o trasudados. ¿Ya? En cuanto al fenómeno de la migración celular, ¿qué tenemos que tener presente? Bueno, por medio de mediadores químicos, provocarán en los leucocitos este fenómeno de migración, ¿no? Es como cuando ustedes están conduciendo en la autopista y de pronto necesitan orillarse porque ha ocurrido algo, ¿no? Se ha pinchado una llanta, alguien de los ocupantes está sintiéndose mal. Entonces, igual, los leucocitos buscan detener su camino y tratar de ingresar al tejido donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Entonces, para hacer eso, primero se van a marginar, o sea, se van a orillar hacia la parte externa del vaso,
Posteriormente va a haber un fenómeno de rodamiento, ¿no? Luego ocurrirá una adhesión con algunas proteínas que va a presentar el endotelio, ¿no? Después va a haber un proceso de quimiotaxis, ¿no? Para atravesar el endotelio, y habrá una emigración. Una vez que estas células inflamatorias lleguen al punto donde se les necesita, ocurrirá la fagocitosis, que no es sino el proceso por el cual estas células directamente van a atacar al agente externo, ¿no? Y esta fagocitosis está caracterizada por activación de leucocitos, reconocimiento de sustancias extrañas, unión de fagocito a sustancia extraña, englobamiento, pueden formar vacuolas lisosómicas para digerir el material fagocitado. Cualquiera de estas formas se va a dar en el proceso de fagocitosis dependiendo del agente externo. Entonces, en esta lámina tenemos un resumen de cómo se va a dar todo el proceso de la inflamación aguda. Un poquito acá para recordar cómo es que este fenómeno provoca un círculo vicioso, ¿no? Un aumento de la permeabilidad genera lentitud en la circulación, la lentitud provoca éstasis, la éstasis aumenta la vasodilatación arterial porque la sangre busca que siga llegando en la circulación sistémica y que no se detenga el flujo. Por eso lo interpreta como que algo está obstruyendo y vasodilata más, ¿no?, las arterias. Entonces esa vasodilatación va a aumentar la tumefacción y la extravasación del contenido, ¿no? Entonces se incrementa el proceso. ¿Todo eso qué va a condicionar? La formación de edema. Y el edema se puede deber por la salida de las proteínas o por la pérdida de líquido intravascular. Entonces, acá también tenemos otro esquema en donde reforzamos la idea de cómo se va a producir, ¿no?, el proceso de inflamación aguda. Entonces, habíamos mencionado que ocurrirían cambios en la microcirculación. Efectivamente, pues tenemos acá un flujo normal, ¿no?, con leucocitos que están viajando en los vasos, ¿no? Hay proteínas plasmáticas y acá tenemos nuestro endotelio, ¿no? Entonces, en un momento dado va a haber retracción del endotelio por los fenómenos, por la activación de distintos factores, y van a generar estos espacios, ¿no? Van a permeabilizar el endotelio. A través de estos espacios saldrán, pues, ¿no?, distintos factores, células, ¿no?, que se va a dar más o menos en un espacio de 15 a 30 minutos, ¿no? Posteriormente va a haber un daño endotelial, ¿no? Entonces, después de eso, ya va a darse el fenómeno de el reclutamiento de los leucocitos, ¿no? Ahí se movilizan, pues, neutrófilos en las primeras 24 horas y los monocitos macrófagos cuando este proceso toma un poco más de tiempo, ¿no? A su vez también se va a incrementar la transitosis, que es la salida, ¿no?, de distintos componentes del líquido intravascular, ¿no? También vamos a ver acá otra imagen en donde podemos ver cómo va a darse este mismo fenómeno, ¿no? Cómo se va a ver la alteración, la permeabilidad del endotelio, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, ¿no?, algunas celulitas. Tenemos una mejor imagen después y vamos a estar observando, pues, eso, ¿no?, la salida de estos componentes y el daño o injuria endotelial. Entonces, en la migración celular, que era otro de los momentos que veíamos, vamos a tener, pues, cómo se va a dar todo ese proceso, ¿no? Primero de marginación, posteriormente de rodamiento, en donde se van a involucrar unas proteínas que se hallan en las células endoteliales, las selectinas. Este rodamiento generará posteriormente, ya a una menor velocidad, un proceso de adhesión, en donde van a intervenir, ¿qué?, las integrinas, que tienen una mayor afinidad, ¿no? Y posteriormente
ya va a haber el proceso de adherencia estable y la emigración. En este proceso de migración, la célula modifica su citoesqueleto para poder atravesar esos espacios defenestrados que presenta el endotelio, ¿no? Y por intermedio de distintas quimiosinas que son liberadas por el endotelio, ¿no? Estas células van a ir abriéndose paso a través de la matriz extracelular que hay en los tejidos. ¿Para qué? Para llegar al lugar en donde se le necesita y desarrollar el proceso de fagocitosis o de destrucción, dependiendo de la célula que haya arribado, ¿no? Entonces acá un poquito más de lo mismo, vemos distintos componentes, ¿no? Acá, de las moléculas de adherencia, de las integrinas que presentan estas células inflamatorias, ¿no? Todo eso está en su libro, no hay problema. Y acá con lo que les comentaba, ¿no? Entonces nosotros en la práctica diaria, nosotros recibimos distintas muestras y las enfermedades inflamatorias, pues, qué duda cabe, son las que hay en mayor cantidad. Entonces, básicamente, tomamos una muestra de un tejido que está inflamado y miren lo que encontramos. Tenemos un vaso perfectamente observable y acá tenemos, ¿qué células? Tenemos células inflamatorias que están entrando al proceso de adhesión, ¿no? Han venido marginándose, están rodando, ¿no? Hay otros que ya han transmigrado, ¿no? Y que se están acercando hacia los sitios donde se le requiere, ¿ya? Acá tenemos otra imagen, parte de un tejido blando en donde ha habido alguna lesión, una rotura de algún vaso, y vemos cómo a nivel del extravascular van a ir observándose abundantes hematíes, ¿no? Salen hematíes, salen líquido intravascular, salen células inflamatorias, ¿no? Producto de este proceso. Entonces acá tenemos a mayor aumento y observamos neutrófilos, ¿no? Y es que la célula primordial en inflamación aguda, ¿cuál es? El neutrófilo. Ya ese es una pregunta de cajón siempre, ¿eh? Así como hay células que se observan con mayor frecuencia en la inflamación aguda, las hay las que se observan en mayor frecuencia en la inflamación crónica, ¿ya? Entonces esa es una pregunta muy importante que ustedes deben recordar. Y acá tenemos otro estadio de un proceso inflamatorio en donde observamos prácticamente una gran cantidad de polimorfonucleares o neutrófilos, ¿no? Entonces estos son procesos inflamatorios agudos. Entonces hemos visto parte del proceso que lleva a la formación de una inflamación aguda. Pero esto no se desarrollaría si no tuviéramos, ¿qué cosa? Mediadores. ¿Y qué son estos mediadores? Bueno, en síntesis podemos decir que son proteínas, ¿no? Pero se generan ¿a dónde? A partir de células o de proteínas plasmáticas, ¿no? Y se van a producir en respuesta a estímulos. Muchas de estas sustancias se encuentran en estado inactivo, requieren un estímulo. Entonces, cuando se da un fenómeno que provoca una inflamación, se activan estos componentes y se desencadena el proceso inflamatorio. Un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores, ¿no? O mediadores intermedios se le conoce. Los mediadores, a su vez, muestran dianas de acción distinta, ¿no? Puede tener un efecto determinado en una célula y un efecto opuesto en otra. Entonces, siempre es bueno recordar el mediador y su célula diana. Y a su vez tienen tiempo de vida corta, ¿no? Imagínense si estas sustancias permanecieran indefinidamente en el lugar de la inflamación. No tendríamos cómo detener un proceso inflamatorio. Y esa es una de las claves por qué en algunas enfermedades crónicas, ¿no? Para la redundancia, se perennizan en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Hay distintas formaciones de mediadores en distintos tiempos, ¿no? Y que perpetúan este ciclo, ¿no?
Entonces, acá tenemos una pequeña lista de mediadores de origen celular, ¿no? A su cabeza, las aminas vasoactivas, ¿no? Serotonina, histamina, están también los derivados del ácido araquidónico, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? Esas que están muy de moda cuando tomamos nuestros antiinflamatorios, ¿no? Es precisamente a este grupo al que vamos a atacar, ¿no? Factor activador de plaquetas, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, distintas citoquinas, las enzimas lisosómicas, en fin, una gran cantidad de sustancias que las van a producir muchas células. A su vez tenemos otros mediadores, ¿no? El sistema de complemento, el C3A, el C5A, el sistema de coagulación y quininas, ¿no? Todos ellos también contribuyen al proceso de inflamación. Entonces acá tenemos otro esquema en donde tenemos, ¿no? Sustancias producidas por las células, ¿no? La fuente de ellas, ¿no? La histamina, por la degranulación de las células mastocitos, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas, que lo producen casi todas las células, incluyendo plaquetas, ¿no? Y en la otra imagen, pues, los factores que se encuentran en el plasma, muchos de ellos producidos por el hígado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedades hepáticas, se van a alterar estos factores de la inflamación. Por lo tanto, un paciente que tiene alguna dolencia hepática, ¿cómo estará su sistema inmune? ¿No? Deprimido, ¿no? Por eso es que nosotros vemos que los pacientes cirróticos, alcohólicos, tienen las defensas bajas, porque no están produciendo mediadores de inflamación, no hay una buena respuesta. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros tratamos de integrar esos conceptos, podemos entender mejor las enfermedades y su fisiopatología, ¿no? Acá tenemos parte del esquema del ácido araquidónico y cómo se van generando las distintas vías de la ciclooxigenasa y las prostaglandinas, así como la acción que tienen en las células y en los vasos. Como le ven, otra vez, inflamación es hablar de células y vasos. Ese es el concepto que yo quiero que se lleven. Ustedes se llevan eso y ya hemos ganado la mitad de la clase. Ya lo único que queda es repasar detalles. Pero eso es lo que yo necesito que ustedes se lleven a casa. Entonces, muchos de los distintos antiinflamatorios de venta que ustedes conocen actúan en estos niveles, ¿no? A nivel de la ciclooxigenasa o a nivel de la fosfolipasa, ¿no? Por ejemplo, los esteroides como la dexametasona, ¿no? Actúan a un nivel más alto, no es selectivo, ¿no? Y tiene gran cantidad de efectos adversos, ¿no? Por otro lado, algunos otros como los AINES, ¿no? Actúan a nivel de COX-1, otros a nivel de COX-2, que son más selectivos, ¿no? Y tienen menores efectos adversos, aunque, bueno, su eficacia estos últimos tiempos ha sido puesta en tela de juicio, ¿no? Ya nos dirán ustedes cuando pasen farmacología. Y acá tenemos también otro de los componentes, ¿no? La activación del complemento, por sus vías tanto alterna, clásica, que ustedes ya han revisado en bioquímica. No es la idea, pero ustedes tienen que tener